figuras. Un saludo cordial a todos nuestros hermanos, amigos y a todos aquellos que ven nuestro programa Entre Sombras y Figuras. Estamos aquí una vez más con nuestra revista quincenal y con nuestros acompañantes, Diego Ventimilla, Mariel Saviteri y nuestro compañero José Lolaiza, que está intentando entrar. Saludos, Diego. Saludos. Buenas noches. Saludos, buenas noches, saludos. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Una feliz Navidad para todos, ¿ah? Lo primero, no hay que olvidarse. Para usted también, por supuesto. Estamos en este día de la Sagrada Familia. Y como ustedes saben, yo soy muy apegada a esa figura, ¿sí? Por lo que representa. Sí, en verdad, la Sagrada Familia es lo que nos representa más a nosotros, los ecuatorianos, latinos, a nosotros que venimos de una cultura, digamos, en donde el arbolito de Navidad quedó más para los anglosajones. Así que estamos aquí velando por la familia. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias, Diego, por tu presencia. Discúlpenos, hubo un pequeño problema al comienzo de los programas, pero Richard, como siempre, ahí a la vanguardia y allí como soldado, ayudándonos a liberar algunos impases. Bueno, hoy estamos un poco, o mejor dicho, estamos preocupados por la situación que está viviendo el Ecuador. Se va a postergar las elecciones, una semana, un mes, un año. ¿Cuánto quieren postergar la oposición las elecciones? Porque en ningún lado de la Constitución dice que las elecciones se pueden postergar. Me gustaría que esté aquí nuestro compañero José para que nos aclare eso, que es el conocedor de esos datos. Aparte de ello, ¿qué es lo que está sucediendo con el CNE? ¿Qué es lo que está sucediendo con el Consejo Nacional Electoral, en este caso, en donde tenemos a las autoridades que son Diana Tamaín como presidenta, Enrique Pita como vicepresidente, José Cabrera consejero, Estela Acero consejera, Luis Fernando Vélez Soto consejero, y gestión de autoridades electorales también tenemos ahí, pero no solamente eso, tiene un código de ética, que es muy importante conocer, que la ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? La moral, el buen vivir, ese buen vivir que en el Ecuador durante 10 años se intentó implantar como parte de la cotidianeidad. Es esa virtud de buscar la felicidad, el deber, la obligación con el que está a mi lado, la obligación con el prójimo. Entonces, ¿qué está pasando? Si tiene un código de ética el Consejo Nacional Electoral, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantas vueltas y revueltas para darnos el binomio, para permitirle que participe el binomio? Pero una de las cosas que quería decirles, hace poco teníamos una conversación con David Chávez en uno de los programas y fue muy interesante lo que dijo. Sí, hubo gente del correísmo en el Consejo Nacional Electoral en la época correísta, pero ni aún así, teniendo gente del correísmo dentro del Consejo Electoral, se manoseó como se lo ha hecho hoy a esta institución. No, ahora es independiente, no, ahora es muy independiente, dicen, ahora gozamos de libertad, respiramos libertad, dijo el presidente, pero en realidad, ¿hasta dónde va esa libertad? Hasta el hecho de tomarse la libertad de postergar las elecciones con esto de que ahora tenemos la pandemia y tanta cosa. Y si la pandemia se va un año, y si se va 10 años, ustedes saben que las pandemias no son algo que caduca cuando uno quiere, o se acaba o se van cuando ellas quieren. Aquí hay mucha tela que cortar, entonces para eso tenemos la presencia de Diego, que nos va a contar si es que en la historia del Ecuador han existido este tipo de traspiés democráticos, llamaría yo, eso de andar postergando las elecciones. ¿Qué nos dices, Diego, ante eso? Prende por favor, el micrófono está apagado. Oh, sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, interesante el tema, realmente muy interesante, si bien nos resulta de gran preocupación
indudablemente lo que está sucediendo. También nos ha tomado un poquito por sorpresa, ¿no? En cosas de estos últimos días se han dado vertiginosamente algunos cambios que nos ha generado un importante grado de consternación. Bueno, en términos, ya yéndome directamente al tema de la pregunta, pues bueno, en eso que hemos llamado democracias en Ecuador como en Latinoamérica, las irregularidades han estado a la orden del día durante mucho tiempo, ¿no? Cualquiera que revise un poquito la historia desde los mismos orígenes de la República podrá dar buena cuenta de que en efecto se ha jugado insistentemente con la voluntad de la población con respecto a quienes deban ser sus gobernantes, ¿no? Eso ha sido una práctica muy recurrente. No olvidemos que en el caso de la historia del Ecuador, pues la política durante largos plazos estuvo en manos de una oligarquía, ¿no es cierto? Inicialmente se trató de un gobierno criollo, que se disputaba el poder, ¿no? Entre terratenientes serranos, entre agroexportadores, burgueses agroexportadores de la costa. Era una disputa constante, ¿no? Y no había interés realmente de representar realmente a las mayorías, ¿no? Jamás se dio ese interés, de tal manera que la disputa por el poder fue muy fuerte, ¿no? Para responder a los intereses de estos grupos, ¿no? Grupos muy concretos que querían alzarse con el gobierno después de la salida de los españoles, ¿no? Entonces, eso se mantuvo durante largo tiempo, ¿no? Como ya sabemos, una vez llegada la Revolución Liberal hacia finales del siglo XIX, pues, bueno, pasó de manos, hubo una buena intención de parte de algunos, bueno, bien sabemos del gran caudillo Alfaro, de intentar renovar algunos de los principios de la política en nuestro país, con miras a que un sector mucho más grande de la población pudiera acceder a los beneficios que se esperaba de esa política, ¿no? Bien, me refiero, por supuesto, al caso de la población mestiza, que ha sido y es la gran mayoría de la población ecuatoriana, ¿no? Entonces, hubo ese afán, pero no olvidemos, al mismo tiempo, no olvidemos que había poderes detrás del proyecto de Alfaro, ¿no? Más allá de sus buenas intenciones o su buena vocación de líder, habían intereses, ¿no? de poderes de la costa que estaban particularmente interesados en promover un libre cambismo, en contraste al proteccionismo que se había tratado de defender en décadas anteriores. Entonces, esto es solamente como un ejemplo, no estoy dando estas referencias muy generales, para entender que la política, desgraciadamente, ha estado en función de grupos de poder minoritarios, no ha respondido, desgraciadamente, a los intereses de las mayorías, pese a que se ha ido avanzando, ¿no? Como decíamos, el acceso de la población a los beneficios, entre comillas, de la política se fue ampliando, ¿no? Desde una población puramente criolla, que era la que controlaba la política, hacia una población mestiza, que ya era mayoritaria, luego nuevos sectores hacia el siglo XX, sectores indígenas, afrodescendientes, pudieron acceder, ¿no? A través del voto, un voto que inicialmente no fue posible, no fue viable para ellos. Con el paso de las décadas, estamos hablando de entre los años 20, 30, ¿no? El desarrollo de las nuevas formas de pensamiento político, ¿no? Me refiero al pensamiento socialista, inclusive al pensamiento comunista, que fue entrando con cada vez más fuerza en Latinoamérica, pues se fue dando paso, ¿no? Al mismo tiempo a un acceso cada vez mayor de la población a la votación, y de ese modo se tenía la expectativa de que pudiera obtener beneficios respectivos a partir o gracias a estos cambios. Igualmente en el caso de la mujer, pues también se fue dando estos beneficios, pero al mismo tiempo, paralelamente, este tema del interés del fraude electoral, ¿no? De amañar las elecciones, de dirigir las elecciones en una u otra dirección, ha sido una práctica, como decíamos, recurrente, insistente en la política, inclusive en aquellos que podían haber mostrado mejores intenciones, ¿no? Mejor vocación colectiva,
recordemos, ¿no?, aquella frase, pues, que resulta un poco sombría, ¿no?, de Alfaro, ¿no?, cuando le preguntaban sobre qué opinaba sobre el tema de las elecciones, en caso que las elecciones no podían ser ganadas en esa época a través de representantes de asambleas constituyentes, pues él dijo, no vamos a perder con papelitos lo que hemos sabido ganar con fusiles, ¿no? Esa frase dura, ¿no?, que en buena medida refleja un poco el espíritu, ¿no?, de la política a través de décadas, ¿no?, donde realmente el factor electoral no era considerado crucial en el desarrollo, como digo, de los intereses nacionales, ¿no? Y desgraciadamente con el paso de los años las cosas no cambiaron demasiado, ¿no? Buena parte del siglo XX, estoy hablando de la década desde los 20 hacia casi llegado la mitad del siglo, la década de los 50, donde se logró alguna estabilidad de carácter oligárquico, ¿no? Me refiero a la época del boom bananero. Hasta esa época, pues hubo una etapa larga, ¿no?, de largos años de convulsión política, inestabilidad, de fraudes electorales de uno y otro bando, ¿no? Recordemos los casos del Arroyo del Río, por mencionar uno de ellos. Después, bueno, cuando se da esta estabilidad, ¿no?, durante el boom bananero en la década hacia mediados del siglo XX, pues se va a hablar de que finalmente se estaba consolidando una especie de democracia, ¿no?, que como siempre yo siempre ha sido muy relativa, algo que yo me llamo pseudodemocracia frecuentemente. No cambió realmente una vez superada la etapa del boom bananero. Llegaron los 60, sobrevino la nueva crisis, ¿no?, resultado de la dependencia económica del país, ¿no?, un modelo agroexportador que generaba constante dependencia, y eso nuevamente generó crisis política y lucha, pugna de poderes constante, ¿no?, como bien tenemos conocimiento, ¿no? Culminaba la etapa de este caudillismo, este nuevo caudillismo a cargo de Velasco Ibarra, ¿no?, sus últimos dos periodos, del 60 al 61, y luego del 68 hasta el 72, que era ya en ese momento ya la antesala de la dictadura militar que se impuso en los 70, ¿no?, a raíz del boom petrolero, ¿no?, que sobrevino en el Ecuador, del que se tenía grandes expectativas, pero también había grandes poderes económicos internos y sobre todo externos que estaban atrás de aquellos recursos, ¿no? Entonces, la estabilidad de política en cuanto al respeto a las elecciones, como podemos notar, ha sido muy endeble, pero muy endeble, inclusive con la restauración democrática después de la dictadura en el año 79. Detrás de la apariencia, ¿no?, de una estabilidad democrática, ¿no?, que la tuvimos por lo menos hasta el acceso de Bucarán en el 96, acceso al poder de Bucarán en el 96, detrás de esa apariencia de estabilidad, bien sabemos que hubo un pacto oligárquico que dominó el Ecuador, cuando menos diría yo, desde la muerte de Roldós en el año 81. Eso se mantuvo, ¿no?, un pacto oligárquico controlado por los grandes, lo que en su época se llamó la partidocracia, ¿no?, que luego se convirtió en bancocracia durante la década de los 90. Ese pacto, pues, es el que mantuvo esa, como digo, esa aparente estabilidad democrática, ¿no? No fue tal, porque realmente nunca benefició a las mayorías. El deterioro económico y social del país fue notorio a medida que pasaban los años, y año tras año, pues, se sentía con mayor gravedad ese deterioro. Entonces, bueno, con este breve recorrido, pues realmente lo único que podemos decir definitivamente es que no hemos contado con una estabilidad democrática, se ha estado atentando a la democracia fuertemente, y más aún, y con esto pretendo concluir, más aún cuando se intentan o se alcanzan nuevas formas de movimientos políticos, me refiero a esto que se llegó a llamar el socialismo del siglo XXI, que representaba una propuesta fresca, nueva, ¿no?, de renovación frente a la tradicional y caduca, rancia política
en Ecuador y en Latinoamérica, una vez que esta espíritu revolucionario, entonces aún más va a ser el conflicto, ¿no? En cuanto al afán de impedir democráticamente el acceso de de este nuevo movimiento. Si en épocas anteriores se intentó impedir que los movimientos de izquierda auténtica pudieran acceder al poder en términos democráticos, ¿no? Se los excluyó, en varios países se hizo así intencionalmente, se persiguió a los movimientos subversivos, ¿no? De una manera cruenta. Ahora, con este nuevo afán democrático, ¿no? Un poquito la inspiración de Salvador Allende en Chile, con este nuevo afán, pues las cosas recientemente no han mejorado mucho, ¿no? La pugna de poderes, la lucha política ha sido absolutamente desleal, ¿no? Inescrupulosa, como lo podemos ver hasta la presente fecha, ¿no? El tratar de impedir que estas nuevas fuerzas puedan acceder al poder y poder de ese modo alcanzar algún tipo de beneficio para las grandes mayorías, ¿no? Para el bienestar colectivo de las grandes mayorías. Eso ha sido recurrente y lo tenemos hasta la presente fecha. Bueno, por ahora está bien eso. Muchas gracias. Y a María Elsa, cualquier pregunta, entonces está abierta. Pero es que el audio está... El audio no está muy bien. Sí, parece que el audio está... No sé si... Bueno, pero en todo caso, como ya sabemos, ya no nos conocemos y sabemos que la tónica es poder intercambiar, creo yo, un poco de la conversación. Mira, yo estoy tremendamente de acuerdo con lo que plantea Diego, ¿no? Y fíjate que este programa tiene un poquito de conexión, bastante conexión, creo yo, con el último que tuvimos hace 15 días, ¿no? Y acuérdate que planteábamos el hecho de esta confrontación entre grupos perfectamente cohesionados de poder en los dos polos, digámoslo así, ¿no? En donde surgen una serie de relaciones los medios de comunicación, los partidos políticos tradicionales y demás, que es un poco lo que nos ha narrado Diego en estos momentos. Y fíjate que tú has tratado un punto que para mí es fundamental y es medular. No sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero aquí el verdadero creo motivo o el verdadero problema que tenemos los ecuatorianos, y no solamente los ecuatorianos, sino a nivel mundial, me atrevería yo a decir, tanto en lo que se llaman democracias maduras como en las democracias más débiles, ¿no? ¿Verdad? Que además se sustentan, y como también lo dijimos la semana pasada, siguen sustentándose, que sean débiles a través del no desarrollo de los países. No, creo que el punto fundamental que no ha podido resolver este sistema democrático es el hecho de que la propagación o la forma de comunicación a la ciudadanía o al pueblo de los planteamientos políticos necesite recursos financieros. Ojo, no recursos económicos, recursos financieros. Porque el día en que logremos tener la posibilidad de que los planteamientos y las propuestas políticas vengan de donde vengan, no requieran o se prohíba la utilización de recursos financieros, en ese momento vamos a tener una política alejada de lo que Mujica decía, ¿no? Que deje de ser un negocio, porque lamentablemente la mercantilización de la política es el punto de partida y el punto final, o es lo que nos tiene como nos tiene. Como decías, Mujica, si usted quiere ser un comerciante, un empresario, dedíquese a ser comerciante y empresario. No intente ser político. Pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que definitivamente aquellos negociantes de la política o aquellos negociantes que se meten en política, está a las claras que lo que realmente buscan
son privilegios a nivel de lo que es la política pública y se alejan de lo que es la esencia de un trabajo comprometido a nivel empresarial, de un buen empresario, que es simplemente trabajar desde la perspectiva de la responsabilidad social que implica ser un empresario, ser un profesional productivo, y a través de esto lo que se buscan es privilegios y prebendas. Entonces ya dejémonos de tapar, tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? El problema fundamental de estos sistemas, y no solamente en Ecuador, sino a nivel de todo el mundo, de la democracia en general, es fundamentalmente el que para poder estructurar un planteamiento político necesitas de recursos financieros, y para conseguir los recursos financieros, evidentemente, el que los tiene en su bolsillo o al pie de su mano puede darse el lujo de lo que estamos viviendo, ahora, y el que no los tiene corre el riesgo de mañana ser acusado de muchas cosas, como también lo hemos estado viviendo. Sí, entonces, no sé, Diego, pero a mí me parece que lamentablemente la búsqueda de la solución está por ahí, porque o sea, de alguna manera siempre los poderes detrás del poder político lamentablemente no van a desaparecer, o mejor dicho, tenemos que bajarle la incidencia de la repercusión financiera en los poderes que detrás del poder político van a estar siempre, pero que definitivamente no van a estar tan fuertes como lo es ahora, a medida que realmente las campañas electorales se han convertido en un proceso de inversión financiera. Yo tengo una pregunta para usted, Marielsa. Sé que más de uno se estará preguntando, ¿cuál es la diferencia entre los recursos financieros y económicos? Porque usted hablaba de un planteamiento político, tiene que haber recursos financieros y luego recalcaba no económicos. ¿Cuál es esa diferencia dentro de la política que sé que más de uno se está preguntando? Bueno, lo que pasa es que los recursos financieros son básicamente los recursos monetarios, los recursos que tienen que ver con los billetitos, ¿sí? Es la platita, ¿sí? Es eso que se maneja en ese círculo, ¿no? Los recursos económicos son todos los recursos que se necesitan para la producción, incluyendo el trabajo, la fuerza del ser humano, todo lo que son los recursos naturales, ¿sí? Entonces no hay que confundir, ¿no? Yo estoy hablando de de aquel recurso que es dominado, manejado y manipulado por este sector, fundamentalmente de la banca o del sistema financiero, y que se llama recurso monetario, ¿sí? Recurso monetario o recurso que es creado a través de las instituciones financieras, ¿no? Entonces, no hay que confundir, porque cuando uno dice, es que se necesitan recursos económicos, no, recursos económicos son todos los recursos que están inmersos dentro de lo que es un proceso productivo de la necesidad, incluyendo el recurso financiero. Pero cuando hablamos del recurso financiero, lamentablemente hay una distorsión. ¿Por qué? Porque el recurso financiero es más susceptible o de mayor riesgo a ser manejado por estos círculos de poder, porque inclusive además son los recursos que te llevan a los procesos de especulación y demás, ¿no? Entonces, esa es en términos generales esa diferencia, ¿no? Por eso hago esa diferencia, ¿sí? Me estoy refiriendo a quien maneja el billetito. A quien maneja el billetito, y en este caso, si es que en este caso... ¿Por qué? Porque si te pones, mira, te lo digo, y por qué lo recalqué en ese momento, porque el tema es el siguiente, el poder popular tiene muchísima riqueza humana. Enorme riqueza humana. Y que además es una riqueza que en los procesos electorales se ha visto mermada precisamente por el poder de los recursos financieros.
¿Cuántas veces no hemos oído y no hemos escuchado la historia? Yo las escuchaba desde chiquita. Yo vengo de una familia en donde se ha participado mucho en política, ¿no? Yo tengo en mis antepasados mucha gente a nivel de asamblea, ¿no? A nivel de, en fin. En todo caso, y desde que era una niña, vi procesos electorales en mi familia, ¿no? En mi familia. Y entonces vi también cómo se hablaba, yo habré tenido unos 5 o 6 años, cuando se hablaba de decir, no, es que no puedo ir a tal dignidad porque no hay los recursos. Y entonces, a pesar de que se podía ser un activista y un representante muy importante de la voluntad popular, los recursos mandaban para quién iba o no iba, quién iba primero en la lista, quién iba después en la lista, quién tenía el riesgo de no llegar y quién no tenía el riesgo de no llegar. Entonces, esto es algo que se viene manejando durante muchísimo tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y precisamente por eso es que es tan importante tener bien clara la película en el sentido de que, a ver, el problema fundamental es que el poder popular o la perspectiva popular, la visión popular, es una visión muy rica en recursos humanos. Pero lamentablemente el recurso humano no llega, pues, como llega el recurso financiero. Y si no, veamos la evolución, cómo ha sido la evolución. Acuérdate que al principio era así, cara a cara, ¿no? Cara a cara, ¿no? Después, cuando comenzaron a inventarse los medios de comunicación, era carísimo una campaña en televisión, una campaña en radio, ¿no? Entonces, se necesitaba recursos, ¿no? Y ahora, pues, vemos cómo va evolucionando aún más. ¿Por qué? Porque lamentablemente sería baratísimo una campaña por redes sociales si no existiera los famosos trolls. Yo en algún momento dije, los troles son a las redes sociales lo que los paraísos financieros al sistema financiero. ¿Sí? Así lo expresé yo. Porque son ese tipo de elementos que corrompen el sentido o la esencia de estos temas. Los paraísos fiscales son la parte que corrompió realmente todo lo que no está mal que exista, que es un sistema financiero redistributivo. Y los troles y las fábricas de troles lo que han hecho es corromper un sistema de comunicación que pudo ser una maravilla en términos de lograr una difusión eficiente, generalizada, popular, digámoslo así, ¿no? Pero ya vemos cómo se ha trastocado, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que en determinado momento yo les agradezco y voy a sacar un poquito y me da la oportunidad de agradecerles en persona y personalmente y públicamente a esa cantidad de jóvenes, a esa cantidad de carne y hueso que en su momento por redes se movió y dijo, no soy un troll, soy de carne y hueso. Y estoy contigo, María Elsa. Porque esa es la gran diferencia y que se nota, creo yo, es que mientras hay algunos que tienen dinero para estas fábricas de troles, habemos otros que somos chiros, pero que gracias a Dios tenemos un ejército de carne y hueso que sí habla por nosotros en las redes, pero que evidentemente tienen restricciones porque los troles se manejan a partir de un clic y se manejan pues evidentemente con una velocidad pasmosa. Pero claro, cuestan muchísimo más, ¿no? Cuestan muchísimo más. En realidad a mí me sorprende realmente cómo esta campaña ha subido los precios, digámoslo así, de los manipuladores de estas redes sociales. ¿Sí? ¿El audio? Perdón. Y no solo los troles, quería decir, sino también ahora este nuevo efecto de que, por ejemplo, a nosotros nos ven 5,000 y ellos buscan la forma de poner que solo nos han visto 500.
Y eso ya nos ha pasado en todos los programas. Yo le decía a Richard, ¿por qué ahora mi programa ha bajado tanto? Y dijo, no se preocupe, su programa está dividido a la mitad. Se están llevando y bueno, nos explica y vamos enterándonos. Y para ver si es que aprendí la lección y en el caso de Gladys R., que dice recursos financieros y recursos económicos, dice ella aquí, ahí sí que me confundí. Bueno, yo lo que le diría es, los recursos financieros es como cuando usted se va a lanzar a una contienda política, pero necesita la platita para poder hacerse la propaganda en la radio, en la televisión, y los recursos económicos, a ver si es que dice bien, son la fuerza de trabajo, son los recursos naturales, todos los tangibles sería en este caso, ¿no es cierto? Ya, entonces, eso es para las personas que están un poquito confundidas, porque igualmente, si bien uno había leído eso, uno dice, pero ¿cómo lo manejamos? Y más aún ahora nos habla de que el poder popular es muy rico, es riquísimo. Sí, somos ricos porque tenemos millones de votos a nuestro favor, pero resulta que esos millones de votos a veces no pueden llegar a las urnas por A o B razón, y por no solo A, B, C, D y E, y hasta que quieran incluso quitarnos las elecciones para este año, que sería terrible, ya que ahora también ponen el pretexto de la pandemia, de que, bueno, y es lo que les he recomendado a mi gente, por favor vaya pronto, porque tiene que estar separado 2 metros, porque van a decir usted no está con mascarilla, cualquier pretexto, el asunto es restar votos. ¿Alguien más quería hacer alguna pregunta? ¿Pasamos a la nueva? Solamente yo quisiera hacer una acotación y bueno, corroborar un poquito lo que la compañera María Elsa señalaba, ¿no? Efectivamente, creo que lo habíamos tocado en algunos de los programas anteriores, ¿no? El tema de la mercantilización de la política es un fenómeno relativamente reciente, pero refleja el gran problema que muy bien dice ella, ¿no? El problema de la obtención de recursos, ¿no? Recursos financieros para financiar campañas, ¿no? ¿Quiénes son los que están detrás de las campañas políticas? ¿Cuáles son los poderes económicos que están detrás? Recordemos que en una época inicial dentro de la historia del Ecuador, pues quienes podían lanzarse a las candidaturas eran aquellos que contaban con los suficientes recursos económicos, ellos mismos, no me refiero a capital, a propiedad, ¿no? Después de esa condición se fue considerando que debía ampliarse, ¿no? A partir de esa condición se consideró que debía ampliarse y dar mayor cabida para que otras personas carentes de esos recursos pudieran acceder a candidaturas. Pero claro, ahí surgió la nueva duda, ¿no? ¿Quiénes iban a financiar las campañas de estas personas que aparentemente no contaban con los recursos requeridos o necesarios para ello? ¿Quiénes iban a poder financiar? ¿Quiénes estaban detrás y qué esperaban obtener a cambio de esos financiamientos? Este es un problema de gran importancia, ¿no? En el que no se ha pensado lo suficiente, ¿no? Recuerdo yo que, bueno, no irnos muy atrás, ¿no? En la década de los 80s, 90s, ¿no? En las campañas políticas de aquellos que llegaron al poder en el Ecuador, ¿no? Hablo de Febres Cordero, Rodrigo Borja, Sixto Durán, por mencionar 3, ¿no? Y algunos de los posteriores, Yamil Mahuad, que fueron más trágicos. Detrás de todos ellos había tremendas campañas, realmente campañas millonarias detrás de las candidaturas de estos personajes, ¿no? Respondían a partidos de gran fortaleza, el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática en su momento, etcétera, ¿no? Pero realmente, ¿quiénes eran los que estaban financiando y pagando esa cantidad de dinero para financiar las campañas, ¿no? ¿Y qué es lo que esperaban obtener a cambio? Eso es lo que la población, el común de los, diría así, de los mortales, no nos preguntábamos mucho. Bueno, en esa época yo era todavía muy joven, pero aún así creo que alguna vez me hice esa pregunta o le escuché a alguien hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quiénes están detrás de eso y qué esperan obtener a cambio? ¿Cómo se puede pagar tanto dinero? Estamos hablando de mucho, pero mucho dinero para financiar una campaña, ¿no? No ha de ser pura buena voluntad. No, ¿qué es lo que están esperando obtener? ¿No? Esa era la gran incógnita, ¿no? Sobre la cual merece hacerse una profunda reflexión, ¿no? De algo que sigue siendo vigente hasta la presente fecha, ¿no? ¿Cuáles son los poderes económicos detrás del poder político? Nada más, eso era todo lo que quería añadir. Muchas gracias. Si me permites, Diego, no solamente hace algunos años cuando éramos muy jóvenes, ¿qué decir de la última elección
y vamos a hablar de la elección territorial de gobiernos autónomos descentralizados, voy a poner el ejemplo, lamentablemente, de alguien que ya no nos acompaña en esta tierra, el ex prefecto del Guayas, al dejar de hacerlo porque falleció, ¿no? ¿Verdad? La campaña era una campaña multimillonaria, era una campaña que comenzó muchísimo antes que los 2 meses, ¿no? Que realmente cuando uno sondeaba a la gente, inclusive del último partido que lo acogió, la gente no tenía un convencimiento y un respaldo, ¿sí? Y bueno, pues lamentablemente creo que bueno, ya está en otro sitial de nuestro camino, ¿no? De nuestro camino al que todos tenemos que llegar algún día, pero que creo que quedan dudas enormes, ¿no? Quedan dudas enormes porque después de su muerte creo que surgieron un montón de lo que yo llamo leyendas urbanas, incluyendo papeles y supuestos reportes, digámoslo así, que hablarían un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De este tema de inversionistas, inversores y retribución. Porque lamentablemente lo que hay que entender es que cuando una actividad se toma como un negocio, alguien invierte dentro de la lógica mercantilista, dentro de la lógica de mercado, yo tengo que recibir, y como dice el dicho, no vendo pan para comprar, yo no compro pan para vender pan, ¿verdad? No voy a recibir el mismo valor del pan. Entonces, Diego, es algo que yo creo que no solamente los más viejitos, no solamente los menos maduritos, sino hasta los jóvenes deberían de repararlo. Y fíjate que hubo durante la campaña una pregunta clave para él que, bueno, quedó en la risa simplemente, ¿no? Y era, ¿cómo sales de un puesto que estás ganando $10,000 para llegar a un puesto que vas a ganar $4,000 si tú eres una persona que vives de tu sueldo? ¿No? Y eso yo creo que es importante que meditemos, ¿no? Yo creo que la gente tiene que comenzar a analizar esos pequeños, grandes detalles, porque esos pequeñísimos detalles son los que te dan en realidad la verdadera película, lo que estamos viviendo, ¿sí? Cierto. El audio. Verdaderamente es lo que estamos viendo. A la final, entonces, ¿qué es la política? ¿Es un negocio, un ideal, un deber patriótico, es alguna deuda con la conciencia social? ¿Qué mismo es la política entonces? ¿Qué pasa con los soñadores de la política? ¿Qué pasa con los que algún día creyeron en un mundo mejor? ¿Qué pasa con los que un día agarraron un puesto político y se olvidaron de que hay gente de pueblo, gente de a pie que les ayudó, que les llevó por poco en andas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? Justamente teníamos una entrevista con la doctora Judith López, excelente analista jurídica, y entonces yo le preguntaba, ¿qué está pasando? Primero, por ejemplo, la mujer no tenía casi ni siquiera derecho a participar dentro de la política en el Ecuador. Viene Correa y dice, no, tiene que entrar la mujer, y a codazos ponen una constitución y todos están obligados a poner mujeres en los puestos políticos. Resulta que ya nos hizo tremendo favor de que subamos a los puestos políticos, pero desgraciadamente muchas mujeres no han respondido. Y como suelen decir, muchas no saben ni sumar 2 más 2, solo entran como cuota política. ¿Por qué? Porque hubo dinero por detrás para que pueda elevarles dentro de las campañas políticas y todo esto. Entonces a eso va uno. ¿Qué son negocios? ¿Qué son ideales? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde estamos llegando a esto? Hasta donde nosotros conocemos, el Consejo Nacional Electoral, para los que estamos en casa y los que nos enquedamos en casa y poco nos enteramos de esto, tiene su sede en la ciudad de Quito. Primeramente es
Es el máximo organismo de sufragio en todo el país, tiene su sede en la ciudad de Quito, está constituido por 5 vocales elegidos mediante un concurso de méritos y oposición, y estos de méritos de oposición que está organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para un periodo de 6 años, pero en 3 años debe renovarse la mitad de sus miembros. Estos gozan de completa autonomía financiera y administrativa, pero ¿qué está pasando? Ahora hay tremendas billeteras que se están manejando y volando como cuervos alrededor del CNE y no están dejándole respirar al CNE, porque se supone que es un organismo autónomo financiero y administrativo. Aparte de ello, es un organismo que está puesto, está elegido, está constituido para controlar las elecciones, que incluso puede castigar a candidatos y partidos políticos que infringen las leyes, que empiezan a hacer campañas anticipadas. Y se ha visto todas estas cosas últimamente, se ha visto que se han ido contra un código de ética que está dentro de esta institución. Hay un código de ética. Es autónomo, no tiene por qué estar preguntando a ninguno ni a Lazo, ni a Noboa, ni a Moreno, ni a nadie cómo tienen que manejar las elecciones este año. Son autónomos, financieramente también son autónomos, ellos se manejan, ellos son la máximo organismo de sufragio en el país. Sin embargo, es como que ahora estuvieran necesitando de que alguien les dicte cómo dar la clase. Estamos en una situación terrible y estamos perdiendo la capacidad y el derecho de elegir. Entonces, de aquí la pregunta para José, si prende el micrófono, por favor. José, si prende el micrófono, por favor. Entonces, hola, buenas noches. ¿Cómo le va, José? Elsa, Diego. Siempre interesante. Yo digo, cuando hablo con mis amigos, más vengo a aprender que a aportar. Siempre es grato, en verdad. Siempre es grato. Aprendemos, mi estimado José. Entonces sería aquí, la pregunta es, ¿cuál fue la evolución en términos legales que preparó las condiciones para esta suerte de feriado bancario? Perdón, se me fue. Para esta suerte de elecciones que están siendo, que no están teniendo lugar en su momento. ¿Cuál es la suerte esta de que nos vienen a querer postergar? Perdón por el lapsus, porque nosotros teníamos una clase sobre el feriado bancario. Tuvimos que adelantarnos. Entonces, ¿existe o hay algunos artículos que respalden a la decisión de postergar las elecciones en el país? ¿Conoce usted? ¿Nos puede avisar, contarnos jurídicamente? Bueno, mire, voy a hacer mías las palabras de introducción respecto de la independencia que tiene tanto el Consejo Nacional Electoral como el Tribunal Contencioso Electoral. Entre todos los manifiestos, como una base previa a dar la contestación a la pregunta, debemos entender que estos dos organismos, bien dijo Cecilia, son interdependientes, es decir, son independientes, perdón. Ellos no dependen el uno del otro, tienen una total autonomía en todo aspecto. Incluso en la prensa se leyó en esta semana que se pugnaba entre quién tenía más poder o no. Es decir, cuál organismo de estos dos, en régimen de materia electoral, estaba por encima del otro. Interesante la duda porque a la lectura de nuestra Constitución, si nosotros nos vamos a este libro magno, encontraremos en el 218 y subsiguientes todas las facultades de las cuales goza el CNE y de las cuales goza el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, en resumen, para quienes ahora nos acompañan, es que el Consejo Nacional Electoral tiene una capacidad autónoma, pero básicamente administrativa. Es decir, se focaliza en la regularización de los mecanismos de intervención de los postulantes a candidatos y toda la normativa consecuente, es decir, que regula las campañas publicitarias, que regula las intervenciones, que regula las elecciones de las primarias a nivel interno de cada uno de los partidos, etcétera, ¿no? Consecuentemente viene el Tribunal Contencioso Electoral a ser, en cambio, el órgano ejecutor de norma. Es decir, que cuando hay alguna situación administrativa que no dé confort a estos postulantes, a candidatos,
ellos podrán recurrir a este tribunal para que ellos sí, con una capacidad jurídica, puedan dimitir o puedan de alguna manera coadyuvar a la solución del impasse jurídico por el cual atraviese, para hablar en términos un poco sencillos, este partido político. Interesante es también que todo este boom, esta conmoción que se ha generado de supuesto conflicto entre el tribunal y el consejo, ha dado como pauta pensar y poner en tela de duda muchas de las actuaciones de este organismo. Sobre todo el CNE, por lo que bien dice Cecilia, hay muchas intervenciones de poderes de facto, económicos y sociales, que tratan de perturbar las elecciones que ya están previstas. Recordemos pues que previo a las elecciones el Consejo se reúne en pleno y decide determinar un calendario que es conocido por todos, y este calendario pues marca las fechas de manera literal de cuándo deben irse evacuando cada uno de los recursos y consecuentemente cuándo arrancarían las elecciones y cuándo son las votaciones. Para efectos didácticos tenemos así pues que el 31 de este mes y año arrancan ya todos los manifiestos políticos y la campaña. Pero leída la normativa constitucional y leída la ley orgánica o código de la democracia, encontramos que no hay ninguno de sus acápites o artículos que puntualice literalmente que podamos alterar esta fecha. Justamente hoy en la prensa fue interesante la intervención de unos candidatos y uno de estos proponía que se suspendan las elecciones. Razón que no supo argumentar quizás muy bien, sino que fundamentó en virtud de la pandemia que vivimos y alegó un poco el histórico de países vecinos pues que han procurado de alguna manera cambiar estas fechas. Sin embargo, recordemos que la alteración, conforme el Código de la Democracia y la misma Constitución, que es la norma suprema, no permiten este tipo de cambios, es decir, que no pueden de ninguna manera factores de interés actuar sobre las fechas que ya están preestablecidas para que el cambio de mando se dé ahora el 24 de mayo. Sí hay ciertas excepcionalidades en la Constitución, por ejemplo, como las elecciones anticipadas, un poco agarrándome de lo que en algún momento se manifestaba la famosa muerte cruzada, era de que sí se podía llamar elecciones, pero previo a la destitución del gobernante, que era el caso del presidente, pues la Asamblea tiene estas facultades para poder destituir al presidente y consecuentemente llamar a elecciones. Eso sí está amparado tanto por la norma suprema, que sería la Constitución, y por la norma respecto de la materia, que es el Código de la Democracia. No obstante, también vale acotar, Cecilia y compañeros, que el artículo 7 de este mismo código, y yo hice unos apuntes interesantes, insisto, con fines de aprendizaje, prohíbe reformas legales incluso un año antes de las elecciones. Es decir, hay una suerte de candado que blinda que no se altere el proceso electoral y democrático que vivimos viviendo durante toda la época, como viene diciendo Diego. Entonces, esta suerte de candado nos da como beneficio no poder sufrir las vicisitudes con las que se pretende incoar este proceso electoral, que para empezar es bastante llamativo, que en las papeletas a futuro estarían más o menos entre 16 o 17 candidatos. También en estos días fue interesante escuchar en la prensa que había una especie de pugna tanto por el tribunal como por el consejo. Pero de esto, yo me permití hacer una impresión, que la tengo acá, donde se nota claramente, con el número de caso 2-20-DC, que la Corte Constitucional hace un manifiesto y dice, no es de nuestra, no por no ser competente, sino más bien deben resolverse estos asuntos administrativos
tanto entre el Consejo como en el tribunal. No podemos interferir en algo que realmente no acuna los requisitos procesales pertinentes para que nosotros intervengamos. ¿Cuándo intervendría? De pronto surge también el interrogante. ¿Y por qué razones intervendría la Corte Constitucional? Muy literalmente, cuando el Consejo desconozca sus facultades y no llame a elecciones como corresponde. Si es que es este caso, entonces ahí sí hay pronunciamientos de la Corte Constitucional y de hecho, en la normativa literalmente se expresa que podrá intervenir llamando elecciones, posterior emitiendo las sanciones administrativas respectivas respecto de los consejeros que tuvieron oposición o que no cumplieron con su mandato constitucional de convocar a las elecciones. Un poco haciendo el análisis al margen de lo jurídico y obviamente con bases en el punto de vista legal, yo sí quiero dar como comentario que toda esta incertidumbre tiene matices muy fuertes que van detrás. Es decir, que tras telones hay intereses y poderes de facto que pretenden perturbar todo el decurrir proselitista, si se quiere, o todo el camino normal que debe conllevar elecciones. Vale recordar que en este caso el Consejo Nacional Electoral, cuando llama, cuando hace la convocatoria o el pronunciamiento a través del registro oficial, sí dio pues las oportunidades pertinentes sobre todo a este grupo político que ahora genera incidentes y que pretende decir que no se les ha dado la misma oportunidad, que no han tenido el mismo derecho de participación e igualdad, pero recordemos que la gran mayoría sí han cumplido dentro de los parámetros normales. Y acotando un poco el asunto personal, recordemos pues que tuvieron todos estos años para hacer las elecciones primarias. Estas elecciones primarias, a términos de buen entendedor, es que los partidos políticos, conforme la normativa legal vigente y de acuerdo a lo que reza pues el mismo Código de la Democracia, dice que ellos sí tuvieron oportunidad, es decir, todos han tenido igualdad de condiciones como para elegir a sus candidatos y proponerlos a elección popular. Malo es lo que se trata de hacer ahora, de un poco perturbar el asunto y decir que no se les ha dado oportunidad. Como digo, la Constitución, un poco para ir cerrando el asunto, lo habla en su artículo 130, por ahí anoté una pregunta de un amigo que sé que nos está viendo, habla de las elecciones anticipadas. Si ustedes revisan la Constitución, donde dice, que surge siempre la pregunta, habla de las elecciones anticipadas del artículo 130. Respecto de las competencias, que también me llegó una pregunta acá al celular de parte de otros seguidores, que tenemos, gracias a Dios, gente muy honesta y con toda la voluntad de servir para que esto tenga su cumplimiento, para que se cumpla realmente las elecciones. El artículo 219 y 220 son los que regulan las competencias tanto del CNE como del Tribunal Contencioso Electoral. Asimismo tenemos lo que yo había explicado, el artículo 87 del Código de la Democracia, en concordancia con el 130, hablan de la supuesta destitución del presidente. Es decir, que si el presidente llegase a ser destituido, tiene la normativa legal pertinente para poder actuar y llamar a la única cosa excepcional que sean elecciones anticipadas. Pero revisada toda la norma, repito, Constitución en mano, Código de la Democracia. En conclusión, compañeros, no hay nada que altere este proceso. Insisto, hoy fue llamativo que ciertos candidatos proponen esta alternativa, pero sería una alternativa que jurídicamente, fundamentándonos en lo que dice la norma constitucional, no pudiera ser alterada honestamente. No pudiera y no debiera. Y aunque suene triste, aunque tengamos los mecanismos de ley adecuados para coartar estas malas intenciones,
somos susceptibles de alguna manera de estas intenciones de perturbación por parte de estos grupos que intentan el poder de manera paralela a los caminos regulares. Hasta aquí sería pues mi intervención, Cecilia, compañeros, Diego, Mariel. El audio. Muchas gracias, estimado Javier. Esa es una de las alternativas que la derecha pone, pero es una alternativa ilegal. ¿Desde cuándo tenemos esta especie de caos en el país? ¿Qué está pasando? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna idea para responder esto? Porque ¿desde cuándo viene esto de querer postergar las elecciones? Porque me siento ofendido, siento que no están mis intereses siendo atendidos. ¿Desde cuándo la patria se ha convertido en un negocio de intereses? ¿Desde cuándo hay este miedo de que la izquierda vuelva a tomar el poder? Yo quiero aportar algo de lo que tengo de recuerdo. En mi mente casi solo existe un solo gobierno del cual fui beneficiario como estudiante, y desde ahí vengo viendo la estabilidad que tiene el país. Como parte de la historia, yo estudié la Constitución del año 98, incluso ahí ya se preveía cierta normativa, que uno lo hizo como repaso académico, que coartaba esta posibilidad de malintención de perturbar las fechas electorales. Y gracias a Dios que tenemos esta Constitución ahora, desde el año 2008, que es sumamente de vanguardia y sumamente proteccionista. Y en lo que recuerdo, obviamente ustedes, María Elsa, Diego, tienen mucha más experiencia y por eso siempre digo que vengo a aprender más de lo que puedo aportar. Yo no tengo dentro de mi haber académico en su historia ninguna intención de alteración de los procesos electorales. Sí han habido golpes de Estado, han habido situaciones horrorosas que hemos vivido como democracia, pero nadie en toda esa capacidad de maldad y de tantas alteraciones sociales que hemos tenido, no recuerdo, no sé si de pronto mis compañeros aporten con algo más, pero durante mi época de la academia, no recuerdo que algún docente haya dicho que esto sea posible o que se hayan visto matices tan marcados como estos donde se quiere entrar por la ventana, perdónenme que tengo que decirlo, quizás hasta un poco soez, pero eso sería alterar nuestro proceso democrático que lo hemos venido ganando, como dijo Diego, a punta de esfuerzo. Es algo que la ciudadanía, que el Ecuador se lo ha ganado por derecho, y no es justo, haciendo un poco mía las palabras de Diego, que grupos minoritarios intenten perturbar lo que está consagrado aquí. No es que el abogado Loaiza se lo inventa, eso está aquí, claramente redactado, claramente textualizado. Entonces no puede haber alguien, por mucho poder económico que tenga o social que tenga, que trate de perturbar esto. Honestamente, no debería ser posible, no es posible en definitiva. Muchas gracias, mi estimado José. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Diego, ¿quieres acotar algo? Sí, quería, efectivamente, me parece muy interesante la exposición de José. Y claro, es llamativo no pensar en eso, ¿no? Ciertamente ese fenómeno al que se pretende recurrir ahora, ¿no? De la postergación, de la manipulación, de meterle mano al proceso electoral en cuanto a tiempos, en cuanto a características, es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero es luego que no hay que perder de vista que la manera, llamemos así, tradicional de poner la política al servicio de determinados grupos, ¿no? Y de legalizar esa política, el triste recurso fue el asunto de la renovación de los cambios constitucionales, ¿no? De ahí que tenemos el número de constituciones que nuestro país tiene, ¿no? Y que realmente en este momento yo ni siquiera recuerdo cuántas llevamos. Tal vez José me pueda ayudar en eso. Pero ese fue el recurso habitual, ¿no? Para que un nuevo grupo de poder económico busque instalarse en el gobierno, legitimar su poder
sobre la población a través de una asamblea constituyente que dé lugar a una nueva constitución, ¿no? Desgraciadamente ese fue un fenómeno recurrente desde los mismos inicios de la República de nuestro país, ¿no? Desgraciadamente. Hoy en día, claro, el ir a ese recurso de una nueva constitución no parece ser necesariamente el camino. Quieren saltarse las vías legales, buscar crear estos tipos de, no sé, de vericuetos, de giros extraños, ¿no? Para tratar de justificar o explicar algunos comportamientos absolutamente anómalos. Y que responden, como ya decíamos indudablemente antes, responden a este posicionamiento del poder económico neoliberal por encima de los poderes políticos, ¿no? Cuando la política pasa a ser una sierva, ¿no? Una sirvienta de ese poder económico, ¿no? Económico que quiere instaurarse y mantenerse en el poder por cualquier vía posible, sea esta de carácter legal o por encima de lo legal, ¿no? De carácter extrajudicial. Ese parece ser el fenómeno, ¿no? Es la cultura esta de neoliberal en la que estamos viviendo, ¿no? Varios pensadores ya lo han venido señalando los últimos años, las últimas décadas, ¿no? La destrucción de la sociedad, el surgimiento del individuo, ¿no? El individuo apático, el individuo desinteresado, este individuo que busca solamente el bienestar personal, el rechazo y la destrucción de lo colectivo, ¿no? Todos estos fenómenos vienen asociados a esto, ¿no? A posicionar el poder, los poderes económicos detrás de encima de cualquier cambio político, ¿no? Cualquier afán de cambio político en función de las mayorías, ¿no? Eso es algo digno de resaltarse, ¿no? Efectivamente, y corroborando lo que José nos ha expuesto. Eso nada más era. ¿El audio parece que falta? Sí, María Elsa, su aporte en esto que nos puede ayudar, que seguro es valiosísimo también. Yo coincido con Diego. Realmente creo que ha sido bastante claro, bastante importante, porque es un poco la confirmación y la definición de que realmente estamos viviendo una época en donde la Constitución ha sido vulnerada, pisoteada, desconocida, y yo me sostengo y estoy de acuerdo con Diego y con todos aquellos que han planteado el hecho y lo que hemos venido repitiendo ya en algunos programas, que aquí esto no se trata de un momento, de una coyuntura. Esto se trata de toda una estrategia que viene elaborándose, de todo un pensamiento y un fortalecimiento y un enriquecimiento, digamos, para ese tipo de visión ideológica que, insisto, va mucho más allá de la implantación de un sistema, de un modelo económico, que es un sistema social, que es lo que un poco nos acaba de decir Diego, en el sentido de construir una nueva imagen de un ser humano social distinto, que más que social se convierte en un ser ermitaño, y ermitaño no porque no tenga contacto, sino porque su lógica y su visión es individualista, ¿no? Y eso rige todo el sistema. Entonces yo coincido perfectamente, porque creo que aquí esto de a poco hemos visto, y adicionalmente fíjate que es importante, porque yo sostengo que esto no se da solamente en un esquema, se da a nivel generalizado en todos los aspectos de la sociedad, ¿no? Y entonces, evidentemente, como es una estrategia generalizada, pues también está en el tema electoral, ¿no? Ya lo hemos analizado en el tema económico, podemos seguirlo analizando, lo hemos analizado en el tema digamos, en otro tipo de temas, pero para mi gusto termina siendo lo que yo insisto y sostengo. Esto es una estrategia que se viene ejecutando, se viene perfeccionando y que tiene un objetivo, que es realmente destruir esa capacidad social del hombre de agruparse y de tener una identidad social más allá de la identidad individual que todos poseemos, ¿no? ¿Por qué? Porque la identidad social es el poder popular, y es un poder fortísimo de romper cuando se llega a estructurar, y es lo que realmente una verdadera democracia intenta estructurar. Entonces está claro, la lucha es contra eso. Y la lucha contra eso, y a nivel de todos los subsistemas que día a día nos encontramos, ¿no?
Y bueno, y evidentemente, como ya lo dijimos la vez pasada, hay que recordar que la parte política es como el sistema nervioso de la sociedad. Entonces, nos alteramos si funciona mal este sistema político. Y sobre todo, el terminal más sensible es precisamente el sistema electoral. Es probablemente igualito como cuando nos duele el nervio ciático, ¿no? Es un nervio bien Es cuando electoral dentro del sistema, dentro de este sistema, digamos, nervioso de la sociedad ecuatoriana. En todo caso, yo comparto, ¿no? Y creo que mis dos compañeros de panel han expresado maravillosamente bien en qué es lo que estamos ocurriendo, y me van a dar la oportunidad de hoy día ser más, digámoslo así, más de a pie. Más de a pie, menos economista y más de a pie. ¿Sí? Tan bella. ¿Sí? Así es, mi estimada Marielsa. Como ven, mis estimados amigos, muchas gracias a todos por sus mensajes. Todos están apareciendo, nos ponen algunos, nos ponen, como quien solemos decir, una cobija en el corazón para sentir que estamos acompañados por ustedes, a pesar de que nosotros tenemos problemas bien serios. Como dice Marielsa, nos han quitado la capacidad social de agruparnos. Que el pretexto de la pandemia, también tenemos los troles dentro del internet, los bloqueos. Muchos compañeros que les contaba o les mandaba la propuesta del programa de hoy me decían, Ceci, ¿pero por dónde? Porque resulta que Facebook tengo bloqueado 30 días, y todo el mundo le bloquean 30 días. ¿Qué está pasando? Los troles tienen todo el derecho de estar rondando por todos los lados. También muchas empresas de Facebook o empresas de redes sociales tienen el derecho de dividirnos, de fraccionarnos la cantidad de gente que nos ve. Por ejemplo, si nos ven 10,000, nos ponen 3,000. Si nos ven 7,000, nos ponen 2,000. ¿Para qué? Para que la gente diga, no, es un programa que no se ve mucho. Pero no, tenemos que seguir adelante porque hay gente que nos ve. Nosotros sabemos cuánto nos están quitando, cuánto porcentaje nos están quitando. Entonces, entre la pandemia, los bloqueos, los troles, esa incapacidad que tenemos de agruparnos, porque saben que la agrupación es poder, porque saben que el pueblo es poder, porque el mayor poderío del pueblo es la capacidad del voto. Entonces, todo este caos social que está viviendo el país nos pone en la mira mundial. Nos ponen en la mira mundial debido a que dentro de 10 años estuvimos ya, reiteremos, dentro de la mira mundial. ¿Pero por qué? Porque fuimos éxito económico dado por parte de la Revolución Ciudadana, que hubo fallas, muchas fallas, y eso es una de las cosas que discuto en este programa y en el otro que doy, que nosotros no somos programas que estamos dedicados a alabar y alabar y alabar y alabar. Estamos dedicados a analizar. Lo que está mal hay que remediar. Lo que está bien hay que rescatar. Entonces, en eso estamos. Tenemos que exteriormente, como digo, estamos en la mira de todos. Porque fuimos su bastión, fuimos su esperanza para muchos países de Latinoamérica, fuimos su ejemplo. Pero ahora, con todo este caos social, vuelvo a repetir, entonces internamente, ¿cuándo y qué perdemos al postergar las elecciones? Y por último, ¿qué gana la derecha al postergar las elecciones? Marielsa, para usted. Bueno, yo realmente voy a decirte que gana muchísimo, pero más que nada sustenta lo que es, insisto, la estrategia, ¿no? La estrategia que viene implementando. Primero que nada, decirte que, ¿sabes lo primero que hice cuando se definió el tema? Fue entrar en la página web del Consejo Nacional Electoral, y hay una partecita que dice, que algo así como que dice temas populares, y dentro de estos temas populares aparece elecciones 2021. Y dije, voy a ver cuáles han sido las noticias, ¿no? Y hay, bueno, como 178 noticias, ¿no? ¿Verdad? Pero la primera data del 22, aquí lo tengo apuntadito, del 22 de noviembre del 2019. Y a propósito de una reunión de Diana Tamaín con
José Cabrera, cuando recién habían sido nombrados el 16 de noviembre como vocales perennes, digámoslo así, porque ellos estaban como vocales, habían sido nombrados como consejeros encargados, digámoslo así. Y esa reunión, que aparentemente es la primera que considera el CNE que debe de conocer el público, era para los siguientes objetivos. Dice, completar las actividades del Plan Operativo Anual 2020 para las elecciones 2021, garantizar la transparencia del proceso electoral y el uso de los recursos públicos, asegurar los derechos políticos de la ciudadanía y fortalecer la democracia del país. Mira que se me quitaron las ganas de seguir leyendo todas las noticias, las 100 y pico de noticias, ¿no? Entre otras cosas porque la vivencia de lo que ha ocurrido, ¿no? De lo que ha ocurrido, pues ya me da la medida, al ver la primera noticia, ya me da la medida por dónde va la noticia, ¿no? ¿Verdad? Pero lo primero que me hice fue preguntar, y yo entre mí preguntaba y decía, sentimos que hemos tenido un proceso electoral, por lo menos hasta hoy, transparente. O sea, sentimos que estamos seguros de nuestros derechos políticos. Sentimos que hemos fortalecido la democracia. O sea, quiere decir que desde el primer día que se reunieron, fracasaron. Fracasaron. No me sorprende lo que ocurre, lo que quiere usted. Pero ¿sabes cuál es el tema? Que yo voy a insistir, y por eso decía, me van a dejar hoy realmente estas brillantes explicaciones en el plano netamente técnico, digamos, de cada uno, me dejan la posibilidad de que hoy me dedique a ser más de a pie. Mi postura yo la sostengo, ¿no? En realidad lo que hemos vivido es una suerte de venta de gato por liebre, ¿no? Los ecuatorianos compramos al cuentero de Muisne la Torre Morisca, la de Guayaquil, ¿sí? Caímos en la carnada de la película abominable de la corrupción. Para dar paso aquí a la estrategia generalizada, lo he dicho y lo insisto, y me dan la oportunidad de que hoy hable de que esto es una estrategia generalizada de un poder político que no tiene palabra, de la cual la institucionalidad electoral no se ha salvado. Y no se ha salvado, no se libró, porque lo único que hemos tenido es desregularización, romper el pacto social constitucional, y todo había que conseguirlo rápidamente. Todo era rapidito y bajo la discrecionalidad de unos pocos, ¿no? Apoderándose del país que nos pertenece a todos, ¿sí? Esto me suena más o menos a cuando te llaman y te dicen, esta es la ganga del día. Si hoy día tiene que comprar porque mañana ya no hay, y resulta que tú la compras y al siguiente día te das cuenta lo caro que pagaste una irracional actuación. Eso es lo que yo siento y lo que siente, ¿sabes qué? La ciudadanía de a pie. Eso es lo que sentimos. Y mira, yo insisto, no pude haber dicho mejores palabras que aquellas cuando dije la peor corrupción en un país es hacer legal lo ilegítimo. Y mi amigo José Javier Loaiza hoy día lo ha comprobado y David lo ha explicitado maravillosamente. Sigue siendo una frase clave, fundamental, porque desde mi óptica, el punto de partida no es esa noticia que sale el 22, como dije yo, de noviembre del 2000, ni sé cuánto, de Diana Tamaín y de Cabrera, en una reunión. No. Esto comenzó mucho antes como parte de la estrategia del retorno a la Hacienda Ecuador, matando la República del Ecuador. Los ecuatorianos no podemos divagar entre este caos y esta confusión. Hay que centrarnos en el inicio del ovillo para no confundirnos más.
esto es una estrategia de largo plazo que siguen ejecutando día a día. El tema electoral es la base fundamental, porque para mí es inexplicable, yo me sobrecojo. Es inexplicable la tranquilidad con que los funcionarios de toda índole y económico, o sea, los funcionarios económicos en particular, siguen su programa, el del Fondo Monetario Internacional, sin temores ni sobresaltos de ninguna naturaleza. Para ellos el futuro sigue siendo la restricción y contracciones. ¿Para quién? Para la mayoría de los ecuatorianos, pues no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y en beneficio de quién? De la élite suprema, pues, la élite financiera y bancaria, sobre todo. O sea, ellos siguen en su rumbo, como que si nada estuviera pasando. Oye, es el colmo. Hoy abro la prensa, concretamente el diario El Universo, no estoy mintiendo, ¿sí? Y tenemos, veo ¿cómo que se llama? Aquí lo tengo. Veo para no equivocarme, veo en primera página, ¿no? Ahorrar en el 2021. Resulta que ahora tenemos que hasta agradecer porque la pandemia, el gobierno y el sistema financiero nos enseñó a optimizar gastos y ahorrar. Nos han enseñado Nos han enseñado en cómo y qué gastos reducir para ajustar el sueldo a la crisis. Pero no mencionan, ¿no es verdad?, que ese sueldo y esa crisis la legalizó o se legalizó en contra del trabajador ecuatoriano a través de la mal llamada ley humanitaria, pues. Cuando leí el titular, créeme, cuando leí el titular realmente me sentí ofendida. Ya no solamente fue un insulto a mi inteligencia, fue un insulto a la dignidad. Es un insulto a la dignidad, por favor. Y déjame decirte que no leí la otra parte del titular. Dice, en el sistema financiero se registró que las personas ahorraron 3 veces más. Un punto clave para armar el presupuesto del 2021. Por Dios, ¿en qué mundo viven? ¿Por qué no preguntan al 1.000.000 de desempleados, al 98% de la población ecuatoriana, cuánto han ahorrado? Señores, se los cuento, el 98% de los ecuatorianos tenemos problemas para el consumo de subsistencia, ni pensar en ahorro. Dejémonos ya de ser ciegos, por favor. Esto es una estrategia integral, insisto. Y el sistema electoral cumple su función. Como digo, cumple la función de justamente poner ese sistema nervioso en tal nivel de facilidad para continuar. Yo creo que, a ver, aquí se discutió mucho, nuestra democracia ha tenido serios inconvenientes, pero la cereza del pastel, creo yo, fue a partir del 6 de marzo del 2018. En ese momento se posesionó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio después de la consulta de febrero y durante 463 días. Aquí tengo ciertos datos que les he apuntado para que no se me olviden los números. Dice aquí, 463 días funcionó, ¿no, verdad? ¿Cuáles fueron los resultados de esa etapa de transición? Ahí sí no nos mintieron, porque sí fue la transición a ir al pasado nuevamente, ¿no? Y además poniendo candados, ¿no? Que la llave definitivamente no está en manos del pueblo ecuatoriano, ¿no? Bueno, cesaron a 27 funcionarios con base a informes, entre comillas, motivados. ¿Y por qué digo entre comillas motivados? Porque así lo reseña Diario El Comercio de Quito el 11 de junio del 2019. No es menor que el Diario El Comercio de Quito. Añade la palabra motivados entre estas comillitas, ¿no? Los ciudadanos de a pie entendemos perfectamente qué significa motivados entre comillas, ¿sí?
para que el diario El Comercio lo ponga, ¿no? Y esto fue todo alrededor de 6 meses. Apenas 6 meses. Y se bajaron a toda la institucionalidad. Nombraron a 31 funcionarios nuevos a partir de ternas del Ejecutivo y de listas de candidatos de las funciones del Estado. En el caso concreto del sistema electoral, la hoja de ruta, y aquí sí voy a mirar aquí que tengo apuntado unos datitos, la hoja de ruta fue la siguiente. 17 de junio del 2018, cesaron en funciones a los miembros del CNE. 1 de agosto del 2018, ratificaron el cese de funciones y se inició la selección de nuevos consejeros y en la misma fecha se designan consejeros encargados, 2 de los cuales posteriormente ganarían el concurso y permanecen hasta hoy. Recuerden ustedes que Nubia Villasís protesta, ¿por qué? Porque dice que la votan por ser ilegal, ilegítima. Si era ilegal, ilegítima ella, dice ella, ¿cómo es posible que los miembros del Consejo Nacional Electoral puedan ser legales en su actuación si fueron productos de un acto de legitimidad de ella? Y de todos los que cesaron en el Consejo Nacional Electoral. O sea, esto causó bulla. Esto causó bulla. Muy bien, pero yo les recuerdo una cosa. 2 de 5 miembros representan el 40% de la decisión que se tome. ¿Sí? O sea, un voto más y es la mayoría como hemos visto, ¿no? ¿Verdad? Pero adicionalmente resulta, y ya les voy a explicar por qué es importante manejar con estos datos. Resulta que hubo 3 mandatos. ¿A qué llamaron ellos 3 mandatos? Ellos llamaron de mandatos a las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que no fueron elegidos por el pueblo, ¿no? El primero, y aquí me remito a mi pollita, fue el llamado mandato general el 9 de mayo del 2018. El segundo, el mandato de selección del 1 de agosto, la misma fecha, recuerden, de ratificación del cese de funciones del CNE anterior y nombramiento de los encargados, en donde se nombraron a 2 de los que ahora persisten, para reemplazar el CNE, ¿no? Y el último fue el mandato de oposición del 13 de noviembre del 2018 para la fase de oposición del proceso de selección en el Consejo Nacional Electoral. La sensación que tengo yo, traje a la medida, pues, me asaltan muchas dudas. Pero en honor al tiempo, lo interesante aquí es que el 16 de noviembre del 2018, en el boletín de prensa número 286 del Consejo de Participación Ciudadana Control Social Transitorio, se nos informa que han sido designados los 5 vocales definitivos del Consejo Nacional Electoral. 2 de los vocales ya estaban en funciones por encargo, Diana Tamaín y Fernando Cabrera. Uno de ellos, el postulado por nada menos y nada más que la Junta Cívica de Guayaquil, tuvo que aportar para su inclusión en el concurso una aclaración del notario respecto a su declaración juramentada y luego sortear en la impugnación, ser el único de 3 impugnados al cual no se aceptó su impugnación. A los otros 2 que fueron impugnados sí se les aceptó y lo bajaron del concurso. El postulante, ¿quieren que les diga el nombre? Pues ya lo saben, ya lo descubrieron. Luis Fernando Verdesoto, el candidato de la Universidad Salesiana de Guayaquil, de una organización, federación ambientalista de los derechos y nada menos y nada más, como ya dije, de la Junta Cívica de Guayaquil. En el devenir del tiempo nos hemos dado cuenta cuáles son las preferencias políticas, aunque ya todos lo sabíamos de antemano. Todo esto está en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del momento. Yo no quise en ese momento seguir revisando, ¿no? Pero sí les voy a dar un dato interesante. Y es que el boletín sale el 16 de noviembre y en él se señala que fueron designados el 12 de noviembre. Pero la resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es del 16 de noviembre, no del 12. Y en esa resolución dice que el mandato de oposición se lo
se lo hizo el 13 de noviembre. Voy a tener que leer más en detalle para ver si este aparente desfase es una mala interpretación mía, aunque los números no mienten, ¿no? Pero de los 5 vocales, mi pregunta es, ¿cuál es el representante de la ciudadanía de a pie? Porque los 2 vocales rentantes, Enrique Pita es expresidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil y la Federación Ecuatoriana de Cámaras del Ecuador. Y Estela Cero es exasambleísta y dirigente indígena con desempeño en altos cargos, pues. Insisto en mi pregunta. ¿El pueblo se siente representado por ellos? ¿Qué pasó con los postulados de los ciudadanos de a pie? Que fueron, en total, las postulaciones fueron más de 70. Terminaron en 14. De 14 impugnaron 3, dejaron a 1 y mandaron a 2. No tenemos tiempo, pero yo de verdad que les digo que les recomiendo la lectura integral de la resolución número, aquí lo tengo apuntado, PCCST-E 177 del 16 de noviembre del 2018. En especial el segmento 2, el segundo, competencia. Encontrarán lo que yo llamo perlas, hasta una nota del presidente Moreno. ¿Sí? Y luego de lo ya vivido, la confirmación de que el objetivo era simplemente, insisto, hoy estoy en un día en donde soy ciudadana a pie, jugar el ajedrez a la medida, en donde no existan peones de 2 colores, solo de 1. Pero ¿saben qué es lo que realmente confirma? Ya ese es mi interés de todo esto. Confirma la presencia del inolvidable maestro en hacer legal lo ilegítimo, que se llamó Julio César Trujillo, que fue el que inició toda esta debacle. Él fue el operador. Yo en el programa anterior mencioné la cantidad de cambios en la ley electoral que provocó y promocionó lo que durante todo este tiempo hemos tenido, un caos electoral que ha promovido que el tiempo favorezca a unos y limite a otros. Y que siguiendo con los instrumentos de su estrategia, porque lo que hay que entender es que esto es una estrategia a largo plazo y tiene instrumentos, hoy se confunden, como dijo Cecilia, medidas sanitarias con triquiñuelas electorales. ¿No? Que se juegue con los derechos ciudadanos, que sea malo arriesgarse para los derechos, pero bueno para incrementar la concentración económica en pocas manos, pues. Hoy que no pudieron ya impedir la participación legítima, entonces retornan a lo que yo llamo instrumentos paraelectorales, entre comillas. Igualito como hicieron con la ley humanitaria, la deuda externa, el cambio en el código de planificación, la privatización que hoy se esconde en otro nombre, la subida del combustible, la liberalización de los combustibles, los despidos masivos, etcétera, 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 etcétera. Vuelven al caballo de batalla de la corrupción. ¿No se acuerdan de la plaquita que acaban de poner? Vuelven al caballo de batalla de la corrupción y no se acuerdan de la entrega de hospitales, los medicamentos, la funda para los muertos, los cobros indebidos a través de los bancos, de la tarjeta de cargo. No se acuerdan de nadie sabía, ¿no? Nadie sabía, por ejemplo, la represión policial que costó vidas y mutiló muchos ecuatorianos como Yajairo Restra, ¿no? Sin mencionar que la fiscalía nos debe muchas investigaciones como la del sobrino en Estados Unidos, las de empresas en Panamá, entre otras. ¿No? La campaña va a depender de cuánto se tenga para invertir en redes. Como lo hemos dicho hace poco, va a depender de esto, de los recursos financieros. Un sector que además no se controla.
de cuánto a través de grandes instituciones privadas se puede invertir en la campaña, haciéndolo pasar como marketing político, como marketing, como gasto de marketing empresarial, que dicho sea de paso, reduce las utilidades y afecta a la participación de los trabajadores y a la participación del Estado, como primer efecto, pues no. Habrá que ver si el SRI mañana hace una orden de determinación, pues no. Me pregunto yo. Lo que estamos viendo es cómo se intenta limpiar la imagen de un candidato que todos reconocemos como gestor y beneficiario directo del feriado bancario, justamente aquel que Julio César Trujillo apoyó con su intervención en la Constitución del 2018, Juan Javier, ¿cómo es la 32ª, que dio paso para el salvataje bancario. ¿Sí? Los mismos actores en distintos momentos no solo se conocían, ya trabajaron juntos por el mismo fin, pues. Y significó eso el destierro de tantos hermanos y la pobreza extrema de todos los ecuatorianos. Claro, todos los ecuatorianos nos damos cuenta el por qué el Banco de Guayaquil lanza una feroz campaña publicitaria, pero el CNE no es capaz de controlarlo. Pues. Y no la tenemos que aguantar. Vemos cómo esa gran campaña rosa del Banco de Guayaquil habla por sí sola de su fin electoral, pues. Y vemos cómo los préstamos para emprendimientos, como los que ya promociona el Banco del Pichincha hace pocos días, ¿no, verdad? Que además no entiendo por qué los órganos internacionales no lo canalizan por la línea pública, serán de fuerte impulso en las redes y en los medios de comunicación tradicionales a través de la banca privada. Es decir, hasta internacionalmente los recursos estarán disponibles a través de la banca privada. Ya lo hizo el Banco del Pichincha. Y por mera deducción, no me sorprende si el formato, si en el formato rosa también se da, pues, del banquero Lazo, pues. ¿Y por qué digo por deducción? Porque normalmente lo que de afuera viene para el Banco de Pichincha también se lo dan al Banco de Guayaquil. Ya pasó al inicio de este año, ¿no? Y casualmente le resulta muy oportuno, ¿no? Estando en campaña electoral, pues no, es casualidad. Eso es casualidad, ¿no? Yo creo que la respuesta como ecuatorianos debe ser obvia. El rechazo a esta burla y a esta manipulación. Debemos entender que no podemos seguir haciéndole el juego a este tipo de candidatos. O aquellos que siendo de esta misma línea intentan aparecer como contrarios, como el señor Carlos Pérez, que ahora lo conocemos como Yaco, cuando quiere convertir en mercancía un bien que es derecho fundamental del ser humano, el agua. Una propuesta de este tipo es simplemente igual en la lógica del banquero. El hombre y los bienes esenciales para su subsistencia tienen que tener un precio y ser transados en el mercado. La especulación de mercado es la lógica de ambos. No importa la dignidad ni los derechos humanos. No nos debería sorprender que la necesidad de tiempo para concesionar Coca-Cola Sinclair o firmar acuerdos comerciales en primera instancia, por ejemplo, hagan que por cuestiones sanitarias y para protegernos no sea prudente votar. Así como tampoco me sorprende que el gobierno durante todo este periodo haya restringido el gasto social, considerando que ahora el presupuesto prorrogado no es aprobado, no es el aprobado, o sea, no es el que se aprobó inicialmente, sino el ejecutado. ¿Para qué? Para por todos lados, porque ellos tienen que cubrir por todos lados. Esa es la estrategia. El temor de la ciudadanía es saber que al principio giró un cheque en blanco y que hoy no sabe cuánto le costará. El temor de la ciudadanía es saber que a pesar de sus deseos, son los intereses de otros los que se cumplirán. El temor de la ciudadanía es saber que en realidad está a punto de perder su única esperanza, votar. La estrategia se inició en marzo del 2018. Se ejecutó y se sigue ejecutando y la única alternativa que nos queda es defender las elecciones. La lucha va a continuar, porque esa no va a ser la solución. La lucha va a continuar y muy fuerte porque tendremos que romper el poder
que han implantado, pero es el camino que nos queda. Y discúlpenme, pero ahí sí todos tenemos que ser honestos en decir que es el camino que nos queda después de haber comprado la Torre Morisca al cuentero de Muisne. Y de eso sí somos culpables todos. Así que, mi querida Cecilia, yo creo que hoy por hoy, está clarísimo que todo el juego es una estrategia. Y que aquí no nos vamos a sorprender en que van a utilizar el último instrumento para algo que, escúchenme, no solamente se ejecuta en Ecuador, se ejecuta en todo el mundo capitalista. Esto es una estrategia que va más allá de la frontera nacional. Esto es una estrategia de un poder que cuando se unió al neoliberalismo, la globalización, se expresó cómo iba a ser el mundo en el futuro. La globalización no solamente es económica, la globalización es para todo el sistema. Y operadores como los que encontraron para hacer lo que yo creo que es el asentamiento más importante que tienen ellos. Créanme que nunca me imaginé la trascendencia de mis palabras cuando dije la peor corrupción que puede haber en un país es hacer legal lo ilegítimo. Créanme, porque creo que esa es la esencia y la base. ¿Para qué? Para poder destruir todo lo construido. Así que no nos queda otra que afrontar, yo diría que en parte nuestras propias debilidades. ¿Sí? Y creo que tenemos que aprender de la lección. ¿Por qué? Porque cuidado. Aquí, como dice Cecilia, no se trata de desconocer los errores de nadie. Aquí se trata de tener bien claro que si estamos aquí es por el compromiso con el pueblo, no con nadie. A mí lo que me motiva es el pueblo y estoy segura que a todo el panel también. Entonces, cuidado, no nos confundamos. Solo el gato tapa sus cositas. Y aquí no se trata de que seamos gatos. Así que, por favor, ¿sí? Bueno, creo que con eso me quedo porque yo siempre me emociono y termino aquí como que si estuviéramos peleando, ¿no? No, nunca estamos peleando. ¿Sí? Mi estimada María Elsa, hay más de uno que dice, oiga, váyase 2 horas más, economista, estamos bacán. No uso esa palabra, pero aquí la leí. Y hay mucha gente que está emocionadísima de verla, están muy contentos, y es verdad, la historia, lo que dijo Diego, y nos ha expresado que la historia nos habla de la fragilidad de la democracia debido a la constante injerencia de la derecha neoliberal. La ley nos dice que ni en la peor democracia se ha encontrado este nivel de vulnerabilidad, lo dice José Javier, este nivel de vulnerabilidad en donde las elecciones se piense, pero remotamente postergarlas, y ahora se ha llegado a tocar este fondo. Y en este caso, María Elsa, más que economista, yo le diría humanista, que nos habla que no hay nada peor que la corrupción. La peor corrupción es hacer legal lo ilegítimo. Imagínense en lo que estamos. Eso me recuerda a cómo se tapan las cosas. Decir que ahora la gente ha ahorrado 3 veces más o 3 puntos. No es que ha ahorrado, es que no ha podido salir a comprar. No hay dinero, no tiene dinero. Y esto es global. Como dice María Elsa, esto es global. ¿Por qué razón? Porque las huelgas son acalladas a palos.
a palos en Perú, en Ecuador, en Argentina, en la época de Macri, en todas estas, en Chile han matado gente, o sea, terribles cosas. No ha habido país que no haya sentido lo que es el palo, el látigo, el golpe y hasta el balazo de la propia policía que está entrenada y bien pagada para actuar en favor de los neoliberales, de ese grupo minúsculo, ese grupo pequeño que a la fuerza quiere hacerse dueño de la mayor parte del dinero, de los recursos del país. Ahora tenemos candidatos que a billetera les tranquilizan las calenturas a las señores y señoras del CNE. No sé qué está pasando, parecen buitres de ese árbol que nos ha puesto el presidente, pues vuelan alrededor del CNE. Tenemos ahora que aparece Noboa como candidato, vaya, parece que se pelea mucho con los dos. Bueno, pero a la final al FMI y a los Estados Unidos le da un cacahuate quien sea el candidato que gane, siempre y cuando sea de la derecha. Ahí está. No se preocupa no se preocupa los Estados Unidos o la derecha, la oligarquía, no se preocupa quién gane, que gane la derecha. Porque como dijo Chávez en el programa, si Noboa es el más contento en que se haya ido a la basura en la ley de trabajo, porque él es de las personas que puede, si le da la gana, pagar $1 a su trabajador o echarles a bala a los trabajadores, si es que estos no le quieren trabajar o encima le van a reclamar. Eso ya pasó años atrás en las haciendas de este señor bananero, a quien debe más de 200 millones de impuestos al Estado, y el que se atrevió a decir que en todo caso a él deberían pagarle por agradecimiento de que da trabajo a la gente. Pero ¿bajo qué condiciones? Bajo las condiciones más paupérrimas, donde no hay derechos humanos, donde los derechos laborales están escondidos, están acabados. Y una anécdota tremendo que recuerdo que en la época de Macri empezó a elevarse demasiado la venta y la compra del ciudadano en los lugares de ropa vieja, de segunda y tercera mano. Pero él tenía que defenderle al gobierno, tenía que defenderle a la prensa. Entonces la prensa sacó tremendos titulares diciendo que en Argentina estaba de moda comprar ropa de segunda mano, porque había que defender esta fragilidad de democracia que vivía ese gobierno. Ahora, por ejemplo, mucha gente reclama y dice, sí, pero Arauz, ¿de dónde va a sacar los $1,000 para 1 millón de personas, de familias? Primero, si hacemos cuenta, 1,000 familias por $1,000 por el millón de familias, y hace 1,000 millones de dólares, que no es ni la mitad que se llevaron los banqueros en impuestos, y la gente rica, que son más de 4,300 millones de dólares, no alcanza los 1,500 millones que fue a jugar en la ruleta rusa, en el casino, no sé en qué diablos, del Martínez. Ninguno de esos 1,000 millones de dólares le llega ni a la pata, ni a la piecita más pequeña de todo el derroche que ha habido en el Ecuador. Pero esto es una nueva campaña. ¿Pero de dónde va a dar tanto dinero? Bueno, así como el gobierno ilegítimo que es Moreno, que yo siempre he predicado esto en mi programa, es ilegítimo en el mismo momento en que empieza a gobernar con una propuesta política ajena, porque nosotros votamos por una propuesta política de la Revolución Ciudadana. Entonces, el mismo momento en que dice voy a darle gobernando a Lazo con su propuesta política, ya no es por el que votamos. Y entonces, todas esas falacias que ha vivido el gobierno, encima con el Trujillo, el Trujillato, este hombre que también participó en el feriado bancario, este hombre fue capaz de decir que a la gente no hay que poner por méritos en los puestos, sino por apellidos, por honorabilidad y tanta cosa. Un hombre que realmente ya estaba, como dicen muchos, haciendo malabares junto a la tumba, pero se nos fue echando la última carcajada al dejarnos un Consejo de Participación Ciudadana endeble, manejado, manipulado, y un CNE también puesto a dedo. La dedocracia prácticamente fue también, este hombre fue parte de esta dedocracia. Como digo, y repito, antes de irse se nos echó la última carcajada con todo lo que pasó y nuestra ciudadanía quedándose en la indefensión. ¿Pero qué hacemos? Las huelgas,
las reclamos, la capacidad de reunirnos está prohibida. Lo único que nos queda, porque las huelgas ya nos disparan, nos matan, lo único que está, que nos toca a nosotros es el derecho a votar. Esa última carta que teníamos bajo la manga, nos han quitado. Bueno, entonces, se acaba el programa. Quiero, por favor, pedir, comenzando por Diego, en este orden, máximo 2 minutos para despedirse y dar una conclusión. Luego vamos con Javier y cerramos con broche de oro con nuestra querida María Elsa. Muchas gracias. Entonces, sí, lo único que me gustaría añadir, bueno, una vez más creo que nos hemos quedado un poquito cortos de tiempo para abordar esta temática, pero sí quería señalar que, en consonancia con lo que Cecilia mencionaba, se está tratando de promover una cultura del miedo, ¿no? Que es otro de los fenómenos de moda en este mundo neoliberal en el que estamos viviendo. En el caso ecuatoriano no es diferente, ¿no? Muy a consonancia también con lo que está sucediendo, ¿no? La famosa pandemia que ha provocado miedo en la población, y por razón, pues todos estos cambios, este desmantelamiento del Estado que ha provocado este gobierno, la pérdida de derechos laborales, ¿no? Lo que se llaman la flexibilidad laboral, etcétera, etcétera. Todo esto promueve una cultura del miedo. Si a esto asociamos a estas comparaciones bastante arbitrarias, abusivas que se quieren establecer entre la Revolución Ciudadana, entre el proyecto correísta y algunos otros proyectos en Latinoamérica, como es el caso venezolano, al establecer parangones que no caben en realidad, pero la oposición se ha empeñado mucho en hacerlo, también se promueve esta cultura del miedo, ¿no? Eso hemos venido oyendo ya insistentemente, ¿no? Compararlo, el caso ecuatoriano, lo que pueda venir, con los problemas que desgraciadamente el hermano pueblo venezolano está enfrentando. Es una pena. Lo que no dicen es que detrás de esos grandes problemas hay un serio boicot económico, yo quiero hacer énfasis en eso, más allá de los defectos que efectivamente el gobierno del compañero Nicolás Maduro ha tenido, es indudable que hay un boicot terrible económico interno y externo, eso es algo que deberíamos tener muy en claro, y sin embargo no han podido destruir ese gobierno porque cuenta con las herramientas legales, legítimas, para mantenerse en él. Esto da cabida a que intenten en el Ecuador saltarse las barreras legales para impedir el acceso de gobiernos que representen a las mayorías, ¿no? Como es el caso de la candidatura de Arauz y Rabascal. Están dispuestos a hacer todo en base a esta promoción del miedo en la población. Tenemos que tratar de resistir ante este afán verdaderamente nefasto de parte de las oligarquías tradicionales. Ese es mi mensaje final. Muchas gracias. ¿El audio? Hola. Bueno, pues, como siempre agradecido de participar en este noble panel. Mi mensaje a la colectividad, a mis conciudadanos, es que no temamos. Tenemos la normativa legal pertinente que fue implantada en debida forma, quizás en el momento más oportuno de la historia del Ecuador. Bajo esos principios y esos derechos que nos rigen, no debemos de tener ningún reparo en insistir en que la democracia se mantenga, en que somos gozantes de un derecho por mérito propio de elegir, sumado a que, aunque no es bueno regresar a ver hacia atrás ni para coger impulso, sí es loable voltear un poco la mirada y saber a dónde no queremos volver, apuntar hacia adelante, retomar las bases de lo que se trabajó con esta Constitución en Montecristi, recordar realmente los pilares de aquellos que sí nos dieron voz y poder a los que no tenemos apellido honorable, entre comillas. Creo que se le bajó el internet a José.
A ver, esperamos un ratito. Creo que sí, aquí se cortó el internet. Bueno, siendo así, mis estimados compañeros, seguimos con nuestra estimada María Elsa Viteri, a ver si nos da la conclusión para despedir el programa. Por supuesto, gracias Cecilia. Bueno, primero, como siempre, agradecer a quienes nos acompañaron en todo este momento, por supuesto a mis compañeros del panel. Y para mí es muy importante, reafirmar el tema de que los ecuatorianos hoy tenemos que darnos cuenta de que, insisto, esto no nació en Ecuador, esto no es una cuestión coyuntural. Esto es una estrategia de largo plazo y es una construcción muy bien tejida de una serie de instrumentos en donde se incluye al sistema electoral como parte de la seguridad del posicionamiento de todo este sistema neoliberal que lo único que promueve es exclusiones e inequidad, que ya lo vivimos en el año 99 con la crisis bancaria, que ya sabemos cuáles son los resultados, y yo creo fundamentalmente que si ya no tenemos tiempo, si ya no nos van a dar espacios para que los candidatos hagan una propuesta o podamos evaluar esas propuestas, yo creo que como ecuatorianos nos merecemos la oportunidad de mirar atrás y simplemente lo que decía José Javier en el momento en que salía, en que se le cayó en internet. Yo creo que simplemente hay que hacerse la pregunta: ¿cuándo estábamos mejor? Yo creo que simplemente hay que, si no tenemos la oportunidad, si no nos dan la oportunidad de evaluar, de analizar, de escuchar las propuestas, creo que lamentablemente vamos a quedar con la revisión histórica, y en esa revisión histórica es indudable que las candidaturas que hoy tenemos son candidaturas que se caen de madurito, que se caen facilito, y se caen facilito, que ya nos hemos demostrado lo que han sido en su vida privada y en la vida pública. Entonces, yo creo que ya no hay más de donde, ya no se le puede pedir más a esos candidatos. Y decir, pues, en todo caso, que hay que defender esta democracia, que hay que ser valientes, y la mejor forma y la mejor valentía, creo yo, que podemos demostrar es realmente hacer notar nuestra decisión del día de las elecciones, ir a votar, ir a decidir, porque hoy más que nunca tenemos que ser responsables con nuestra propia vida y con el futuro de nuestras nuevas generaciones. Yo creo que esa es la única alternativa que tenemos, y no podemos dejarnos nuevamente vender, como dije, la torre morisca por el cuentero de México. ¿Sí? Muchas gracias. Está bien para la televisión eso de nos metieron gato por liebre, ¿no? Esa propaganda. Perfectamente. Ahí nomás. Ahí nomás. Que no dejamos. ¿Qué tal, Javier? José, si concluimos ya, le viraron, como decimos, le viraron el internet, en saber si es que nos concluyen. Me sabotearon. He debido conectarme, sí, desde el celular. Bueno, yo decía que realmente no sintamos temor de ejercer nuestro derecho al voto. Es algo que por historia nos lo hemos ganado, que tenemos la Constitución a nuestro favor, que en el momento oportuno fue elaborada para salvaguardarnos de situaciones como estas que nublan un derecho consagrado como es el elegir y ser elegidos. Que no tengamos memoria frágil, que no olvidemos qué gobierno y qué persona sí nos dio voz y voto, sin ostentar ninguna clase de apellido bonito ni nacer en cuna de oro. A mis conciudadanos, no temer, es la única arma que tenemos, el de ir a votar. No nos dejemos manipular por estas maniobras de que la pandemia, de que no tenemos que hacerlo, no.
Es la única herramienta a la que estos caudillistas sienten temor. Es la única forma de que podemos decir basta del abuso y del arbitrio con el cual están acostumbrados estos pocos grupos a tratar a la gran mayoría. Como dijo María Elsa, quieren volver a ser los caudillos de la hacienda, y esta no es una hacienda, no hay ya terratenientes, es un Ecuador libre, democrático, con más de 16 millones de personas habilitadas, capaces para poder ejercer nuestro noble derecho al voto. No permitamos entonces, compañeros, amigos todos, no permitamos que estos grupos minúsculos intenten manipularlo todo otra vez, y quién sabe si en su mente, acunando un poco la historia, nos quieran hacer revivir el famoso Plan Cóndor. No permitamos que eso ocurra nuevamente en la historia del Ecuador. Muchas gracias, José Javier. Pues entonces, entre todos estamos de acuerdo en la historia, lo dice Diego, en la historia, en las leyes, en lo legal, lo dice Javier, y en el humanismo, lo dice María Elsa. Con todo esto nos han demostrado que el neoliberalismo solo es sinónimo de retroceso. A través de la historia, a través de toda la política, de todos estos conocimientos que tenemos, hemos encontrado guerras, pandemias, todas las cosas que no han podido ser manejadas por la derecha. Ellos solamente son un negocio. Ahora nos toca a nosotros, queridos ciudadanos, ejercer nuestro derecho a la resistencia. Todavía nos queda ese derecho. Y uno de los derechos a la resistencia es, y lo digo bien claramente, es dejar de comprar cosas a las transnacionales. Si nosotros volvemos a comprar las cosas a nuestra gente, estamos rechazando la entrada de transnacionales irresponsables. No estoy diciendo que la entrada de una empresa no nos puede ayudar, pero no bajo las condiciones que el neoliberalismo permite entrar a estas empresas. Por lo tanto, la única forma de parar ese atropello, 1 millón de padres de familia desempleados, 1 millón, con su esposa son 2 millones de personas que están en problemas económicos. Si tiene 2 hijos, son 4 millones de personas que no pueden salir a comprar y no pueden venir a engatusarnos y a decir que ahora con este gobierno se ha ahorrado 2 veces o 3 veces, cuando en realidad ni siquiera la gente ha podido abastecerse de lo estrictamente necesario. Con esto les agradecemos a todos ustedes, mis estimados compañeros. Nos vemos de aquí en 15 días con el tema sobre el feriado bancario. Así que estemos pendientes todos nosotros de lo que está pasando estos días cruciales en donde están intentando quitarnos las elecciones, que es esa nuestra arma para defendernos del FMI, de todas las arremetidas neoliberales. Con esto me despido, agradecida de todos ustedes, agradecida de María Elsa, de José, de Diego, agradecida por este tiempo valioso que nos dan.